Presta atención a esta fotografía, pues aquí aparece el que es responsable ni más ni menos de la creación de la que es considerada la mejor película de toda la historia del cine mexicano. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que a esta película le fue tan mal en su estreno al grado que su propio creador tuvo que abandonar el país para salvar su vida? Quédate hasta el final de este pequeño video, pues te prometo que no volverás a ver esta película de la misma forma. Todo comenzó el 6 de febrero de 1950 en los estudios de cine Tepeyac. El director de cine Luis Buñuel, quien al escapar de su natal España por la guerra civil, encontrando en México un nuevo hogar, se encontraba filmando la cinta Los Olvidados, la cual, a diferencia de, por ejemplo, Nosotros los Pobres, del director mexicano Ismael Rodríguez, la cinta de Buñuel retrata de forma cruda y realista lo que, de acuerdo con algunos críticos de cine, otros directores prefirieron no hacer, optando por romantizar e idealizar la pobreza. La cinta finalmente se estrenaría el 9 de diciembre de ese mismo año, y a pesar de que el mismo Buñuel se superó como nunca con la calidad de la cinta, siguiendo un estilo narrativo propio del neorrealismo italiano, donde el objetivo es mostrar precisamente la situación de la sociedad lo más realista posible, aportando elementos propios del surrealismo como se aprecia, por ejemplo, en la escena del sueño de Pedro, que para más ejemplos del surrealismo te sugiero las obras de Salvador Dalí, antiguo amigo de Buñuel. Sería precisamente todo esto lo que, lejos de traerle una gran ovación y éxito a Buñuel, terminó creando el inicio de su peor pesadilla. Por un lado, Los Olvidados es una cinta sumamente intelectual, aunque en mi opinión no muy exigente, pero el público no pareció entenderla del todo. Se sintieron escandalizados y asqueados por lo que vieron en la pantalla grande. ¿Cómo era posible que se mostrara algo tan indecente como un adulto teniendo deseos por una menor? El director debe ser un depravado, pensarían muchos al salir de la sala de cine. Acompáñame. ¿Por qué? Por faltas a la moral no ciega. ¿Cuál moral? Que diga cuáles faltas. Por otro lado, el mayor peligro para Buñuel vendría tanto del famoso grupo social conservador y de ultraderecha llamado la Liga de la Decencia, como de los mexicanos ultranacionalistas, quienes, al obviamente defender desde el fanatismo casi enfermizo a México y considerarlo superior a otros países del mundo, En muchas cosas no soy muy mexicano. Quiero mucho a mi país, pero no soy ni machista ni nacionalista. No me gusta eso. Los nacionalismos llevan a Hitler y cosas así. Y en México decían muchos, como México no hay dos, solo Veracruz es bello, etcétera. No es cierto. Lo adoro a mi país. reprobaron que un director extranjero viniera a mostrar esa cara de nuestro México y retratar a los mexicanos como delincuentes, pecadores, sucios, enfermos y marginales, por lo cual de inmediato solicitaron al gobierno mexicano la expulsión del país a Luis Buñuel. Imagínate qué tan grave se volvió la situación para Buñuel que, debido a las fuertes presiones, la película solamente duró 3 días en cartelera, hasta ser retirada. En todos lados se hablaba pestes de la cinta, pero aún más de su director y creador, quien tristemente llegó incluso a ser amenazado. Buñuel tenía miedo a salir a la calle, pues muchos mexicanos estaban dispuestos a, entre comillas, defender el orgullo mexicano y querían atacar a Maciosare Buñuel por ser un extraño enemigo. ¡Desgraciado! Buñuel no pudo contra la presión y el odio del pueblo mexicano, por lo que finalmente él mismo decidió abandonar el país que, en su opinión, no había logrado comprender su obra, pero aún así se había convertido en su segundo hogar y su segunda patria. Se supo que Buñuel prácticamente no ganó casi nada de dinero gracias al boicot contra su cinta. Cuando abandonó México, varios intelectuales intentaron en vano hacer razonar a la sociedad y a los medios de comunicación, haciendo hincapié en que era una injusticia lo que se estaba cometiendo contra Buñuel. Pero ¿cómo pueden hacer estas cosas? Pues ya ve, haciéndolas. Pues su película era algo nunca antes visto,
y de una calidad desconocida. Todos hicieron oídos sordos. Dicen que a veces la emoción se antepone a la razón. De pronto, llegó la gran sorpresa. Buñuel llevó su película al Festival de Cannes, teniendo la seguridad de que allá podría ser mejor recibida, e incluso confiando en la calidad de su obra para competir contra otras grandes películas de famosos directores. Entonces llegó a México la noticia a primera plana. El Festival de Cannes ovacionó a Luis Buñuel por su gran obra maestra titulada Los Olvidados, reconociéndolo como el mejor director de todo el festival. La cinta era maravillosa y los europeos no podían creer cómo es que en México le fue tan mal. La noticia llegó a nuestro país, mientras que a nivel internacional se elogiaba la cinta, la actuación de sus artistas, la fotografía, el sonido, todo. Un sentimiento de profunda culpa y arrepentimiento comenzó a surgir en México, y quizás por ello, a manera de disculpa, se le ofreció a Buñuel regresar al país y en esta ocasión reestrenar la cinta, pero en una mejor sala de cine, y como era debido, con una mente más abierta, dicho en pocas palabras. En esta segunda ocasión, la cinta fue mejor recibida. Sin embargo, sería el tiempo mismo el que le haría justicia a Los Olvidados, pues bastantes décadas después, más de 20 expertos en cine mexicano coincidieron en que esta es la mejor obra cinematográfica de nuestro país. Actualmente, Los Olvidados es una de las 3 únicas películas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo. Yo dudo bastante que algún día lleguemos a filmar otra cinta y que llegue a ser la número 4 en este reconocimiento. En el sitio de internet Wikipedia puedes apreciar la gran cantidad de premios Ariel que la película ganó en sus diversas categorías, así como el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes para Luis Buñuel, quien para muchos fue el mejor director en la historia del cine mexicano. Ahora que conoces esta historia, tengo algunas preguntas muy interesantes para ti. ¿Crees que el tiempo mismo le dé la razón a cintas recientes como Roma o Viva México, las cuales todos sabemos que en México no triunfaron y fueron aborrecidas? ¿O de plano crees que sí son malas? ¿Qué opinas sobre Los Olvidados? ¿Y te sientes lastimado como mexicano cuando la ves? ¿Estás de acuerdo en que sea reconocida como la mejor película mexicana? Si este video te gustó, apóyame con tu pulgar arriba y compártelo para seguir trayendo para ti las historias del cine mexicano. Muchas gracias.